para contestar demanda. No, una cosa es que es obligatorio ir allá a conciliación, pero para evitar atrasos, porque no vaya a ser que nosotros vayamos a conciliación y que por ir a conciliación acá se alargue el proceso, ¿no? Entonces, vas a conciliación, pero aquí continúa. Entonces, manda el oficio para ver cuándo puede ser la audiencia. O sea, de una vez te informo. ¿Sabes qué? Mira, se manda oficio para que te den la audiencia, pero ve a notificar de la demanda para que sepa él que tiene sus 9 días para contestar la demanda, pero, independientemente de eso, tiene una cita para arreglar su litigio, su problema, en conciliación. Pero acá en el proceso, ante el juez, continúa. Por eso dice así, sin que ello interrumpa plazo judicial alguno, que es precisamente para contestar la demanda. ¿Sale? Ya tú estás en el centro de conciliación y dice, en su caso, extenderá una constancia a cualquiera de las partes para acreditar que acudieron a la sesión que se señaló en el proceso de justicia restaurativa. Entonces, así lo establece. Ya es obligatorio que tienes que ir porque, bueno, recordemos que nosotros en el proceso normal que había, o que todavía está vigente, es ingresas tu demanda, notificas y contestas. Y en la contestación te daban una audiencia de conciliación, pero la llevabas a cabo con el juez. Creo que la carga de trabajo para hacer esa audiencia de conciliación es bastante. Y para ayudar al juez a esa audiencia de conciliación, te manda al Centro de Conciliación y Mediación y Justicia Restaurativa, que está atrás de los juzgados, casi siempre, y ahí puedas llevar tu audiencia de conciliación. ¿Y qué tal si sí vas a llegar a un acuerdo? Bueno, si sí vas a llegar a un acuerdo, pues ahí celebras el acuerdo. ¿Sabes qué? Sí, vamos a llevar un acuerdo. Normalmente eso es lo que se propone. Terminas el acuerdo y regresas con la constancia de conciliación, si en su caso llevaste a cabo, para que nada más se inscriba. Si no hubo forma de conciliar, informará el director, ¿sabes qué? No se llegó a la conciliación, pues continúa la audiencia que sigue, ¿vale? Entonces, nada más, en vez de perder el tiempo en la audiencia de conciliación, te vas directamente a fijar litis, a aceptar pruebas, a determinar cuándo se van a desahogar y ya no se pierde ese tiempo. Que ahorita recuerden que las audiencias están medio fatales en cuanto a los tiempos. El único juzgado como que lleva algo en orden es el primero. El primero familiar nos dio una audiencia luego, y la segunda audiencia, si estuve ahí no recuerdo qué día había Janet, si fue el martes o el miércoles, y la audiencia siguiente ya es el martes o miércoles. Diferencia de 8 días nada más. Janet, ¿qué día fue? El martes. Y ya tengo la segunda audiencia el martes. A diferencia del cuarto, tuve audiencia hace un mes, no, hace 20 días, y la segunda audiencia es hasta octubre. Ni agosto, ni septiembre, hasta octubre, y las finales. Imagínense. Y hay unas que las están mandando, pero hasta diciembre. Ah, ya hasta diciembre. No, no, o sea, yo estoy hablando de hace un mes que me tocó en octubre. Sí. Me imagino que el de diciembre es el sexto, ¿no? Más o menos. Ajá. Así de complicado. ¿Por qué? Bueno, si te das cuenta, y dense cuenta, jóvenes, existe mucho tiempo entre la demanda, la contestación no hay tantos días, pero entre la demanda y la audiencia puedan ser de 2 meses o 3, dice Janet, hasta diciembre, ¿no? Para evitar eso, aquí esta reforma que para nosotros va a aplicarse hasta el 2022, hay un acuerdo es el decreto número 269 y dice así este decretito, para que lo vean, dice, por lo que se reforma el artículo 546 y se adiciona el artículo 5.44.1, dice, publicado el 14 de mayo, ahí está la fecha de reforma, entrará en vigor el 1 de junio del 2021. Miren, si llevan ya trámites en Ecatepec,
y Coacalco y Toluca, ya se aplicó desde el 1 de junio, ¿eh? Ya el 1 de junio ya es obligatorio. Para, si por ahí llevan algunos, pues yo les hablaba de Cuautitlán específicamente hasta el 2022, pero no había visto, porque tengo un proceso en Ecatepec y no había visto que entonces ya tengo que ir a checar mi audiencia de cuándo va a ser la de conciliación ante el centro de conciliación. Pero el centro de conciliación no está en Ecatepec, digo, no está en Coacalco, tengo que ir hasta Ecatepec al centro de conciliación, imagínense. Entonces ahí está. Entró en vigor el 1 de junio de este año para Ecatepec y Toluca. El 4 de octubre, el 4 de octubre para Chalco, Otumba, Tenango del Valle. Para el 10 de enero, Cuautitlán, Lerma y Neza. El 4 de abril del 22, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Sultepec, Temazcaltepec, Tenancingo, Texcoco, Tlane. Entonces, igual, Tlane y Naucalpan nos toca hasta 4 de abril del año siguiente. Ya nos puso en este decreto, que fue del 14 de mayo, cuándo van a empezar a entrar en vigor estas modalidades. ¿Por qué así? Bueno, sabemos nosotros que en Ecatepec y Toluca están hasta el tope de gente. En verdad, me tocó ir a Toluca hace como 2 meses, antes de vacaciones. El de Toluca, el que está ahí por el IFREM, o el que está ahí en el comité del PRI, está hasta el tope de gente, hasta el tope. Así, de verdad. Y un aguacero que nos cayó ese día, pero hasta el tope de gente. ¿Qué pasó? Tuvieron que emitir ciertos dictámenes ahora con esta parte de la pandemia, que estamos bastante atrasados en esta situación. Entonces, ¿qué pasó? No pierdan tiempo. Vámonos a una conciliación obligatoria, pero pues fíjense dónde es. Entonces, es lo que les digo, jóvenes, no podemos dejar desatendida nuestra educación, ¿sale? Si pensaban que con estudiar 3 años en una escuela era más que suficiente, bueno, pues déjenme decirles que no. Y si no están pendientes de estas reformas, jóvenes, la verdad es que se la van a complicar. ¿Quién ya sabía de estas reformas? Y que fueron desde mayo. Nadie. Y esto que muchos ya trabajan. Janet, por ahí ya la vi trabajando. Pero es al servicio, profe. Es lo mismo. Es lo mismo. Usted ya debe de saber Sí. que, por ejemplo, si usted lleva un proceso en Ecatepec o en Coacalco, pues ya tiene que llevar este proceso obligatorio. Ah, es puro Cuautitlán. Puro Cuautitlán. Hay que salir un poquito más de nuestra cápsula, ¿no? Es que es en el DIF de Melchor, profe. Ok. Por eso. De todos modos. De todos modos. Bueno, asesoren bien, por favor, hablando de esa parte, Xochitl, hablando que está usted en el DIF de Tultepec, me De llegó Melchor. un asunto, por eso, de Melchor, perdón, de Melchor, me llegó un asunto que ustedes asesoraron en el DIF de Melchor Ocampo. Ajá. Son unos concubinos, tuvieron 2 hijas, tienen una casa, el señor es aluminiero, a lo mejor lo ubica. Y le asesoraron que no podía recuperar nada del señor porque no estaban casados, pero tienen un concubinato. No. Si la casa está en nombre, así textual del señor. Me dijeron que si la casa está en nombre de la señora, yo ya no puedo recuperar nada. Le dije, ay, ¿quién le dijo eso? ¿Qué abogado le dijo eso? No, pues en el DIF de Melchor Ocampo nos dijeron, ese problema tiene 15 días. Y dije, ¿cómo creen? Sí. Es que luego llegan y dicen otra cosa. Y pues obviamente uno se les da la asesoría. Que se Pero bueno, pelearon. yo no la di. Pero oiga, ¿qué abogado entonces le está asesorando? Pues, Le dijo, y ningún abogado le puede decir que le va a recuperar porque si eso no se puede. Jóvenes, ¿qué pasó? Entonces, ¿dónde queda la reforma del concubinato? ¿No? Dice que tienen los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, como si sí. fuese el matrimonio. Pues ahí refiere,
que si hicieron bienes, pues los hicieron en común acuerdo. Entonces, pues son 50-50, ¿no? Por Sí. favor, no me engañen a la gente, ¿no? Profe, de todos Es modos para que sabemos, le demos trabajo, profe. Es para que me den trabajo. y de todos modos nosotros sabemos que cuando entras, bueno, cuando se supone que entras en un matrimonio o estás juntado con una persona, lo que hagas dentro con esa persona dentro del matrimonio es 50-50, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo y él también, o sea, si compramos una casa, es 50-50, ¿no? Correcto. Nada más establezcanlo así en un convenio, ¿no? Para no desamparar. Pero miren, a lo mejor esa no es la situación. Por ejemplo, y esto entra más en esta función que nosotros tenemos. Uno, no engañar a la gente. Eso lo he visto muy seguido, que andamos engañando a la gente. Y la gente ya llega con tres asesorías distintas y llegan contigo una cuarta, una quinta o hasta una sexta asesoría y les dices cosas distintas que otros, ¿no? Oiga, bueno, es que vengo a una asesoría porque un abogado me dice esto, un abogado me dice esto, otro me dice otro, oiga, o sea, sí sé que a lo mejor, pues, la experiencia que tenemos o que nos va a ir dando, que si a mí me gusta llevar un proceso bajo esta vía, lo voy a hacer así, pero explicarle a la gente por qué, ¿no? Porque luego resulta que me dicen, no, es que un abogado me dijo que no se podía, ¿no? El caso del DIF de Melchor Ocampo. No, la procuradora, no sé quién lo atendió, la abogada, porque era una abogada, decía, la abogada me dijo que se cansaba, ¿no? Así decía, me canso que un abogado le diga que le va a recuperar bienes, porque eso es concubinato y ahí, si usted ahí lo dispuso y ahí se va a quedar, ¿no? ¿De quién es estatus no metal? No, ya, usted no puede recuperar nada. Así me dijo. Y dice, y me canso si un abogado le dice que le puede recuperar parte de la propiedad. Y dice el señor, pues es que yo la compré, yo la pagué y que está el contrato a su nombre. Ah, bueno, otra parte, ¿no? ¿Por qué atribuir que si está un contrato todavía ni siquiera tiene escritura? Entonces, otro problema, ¿no? Es un bien irregular, entonces habría que distinguir pues, quién es el verdadero dueño, para empezar. Entonces, no sé, es lo que les digo, asesoren bien. Esta función que nosotros tenemos los abogados, a veces, no sé, nos encanta, o no a ustedes, no hago referencia a ustedes, algunos abogados, pues a veces llegan hasta a mentirles, ¿no? Tengo a un pasante que está a punto de llegar ahorita porque tenemos una demanda que hacer, y dice, porque además fue mi alumno de la institución, me dice, profe, ¿qué tanta razón tenía cuando decía no le mientan a sus clientes, ¿no? Y él tomó esa filosofía, ¿no? ¿Y por qué les comento esto? Porque él agarra y les dice a los clientes, ya, él asesora solito. No les voy a decir su nombre, pero si lo conocen. Les dice, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, eso es lo que tú quieres, ¿no? Pero acuérdate que aquí el que va a disponer es el juez. Sí, tú le puedes hacer tu carta a los Reyes Magos en tu demanda, ¿no? Pretensiones a lo que tú quieras. Dependerá mucho cómo poder demostrar esa exigencia, eso es lo que tú pides, y que además el juez esté dispuesto a dártelo. Porque sí, de pensión alimenticia tú puedes pedir el 80%, pero el juez no te lo va a disponer. No. Aunque la ley diga que no menos del 40%, ¿por qué jueces te dan el 20, el 25? Entonces, hay muchas discrepancias entre lo que puedas tú ofrecer. Yo por eso le digo a él, no, nunca digas que vas a conseguir algo, porque ni siquiera tú sabes cuánto te van a ordenar. Y de aquí vienen los problemas. No, yo me prometo a conseguirle el 40, el 60, le vamos a quitar la mitad de todo, cuando en realidad tú no sabes cómo el juez va a disponer.
o cómo va a resolver desde las medidas precautorias. Y luego ya viene el problema porque te dice el cliente, no, que me iba a conseguir el 50 y nada más me dio el 10 o el 15. Es más, ni siquiera me da pensión. Entonces, esta parte refiere el que ustedes hablen con la verdad. El que Es lo ustedes que, no prometan algo que no puedan conseguir. Para nada, por favor. Janet. es lo que comentaba las clases pasadas, ¿no? De que no prometamos algo que pues la verdad no tenemos razón de pues lo que va a resolver el juez, ¿no? Claro, claro. No puedan prometer, no, yo te saco de la cárcel a tu muchacho. Permítame. ¿Estás segura o están seguros que van a sacar de la cárcel? No, ustedes lleven una defensa adecuada, que el que va a disponer de eso es el juez. Y ahora, ustedes puedan decirle, mira, la ley dice esto, pero para conseguir esto, dame elementos. Yo no te voy a crear tus pruebas, ¿eh? Dame tus pruebas donde tú refieras tal parte, tal situación, y yo únicamente soy el operador jurídico. Dámelas, yo te las propongo al juez y que el juez, en su libre valoración de pruebas, determine si tienes la razón o no, pero yo, de mi parte, no te voy a crear ninguna prueba. Lo que tú me des es lo que yo voy a ofrecer. Si tú no me das una prueba con la que podamos comprobar algo, pues definitivamente, ¿a qué estás jugando? ¿Qué tipo de abogado eres? Xochitl se quedó con la palabra. No, ya no, profe. Bueno. Entonces, es esa parte, ¿no? No prometan algo que no puedan conseguir. Sean éticos, ¿no? En esta parte. Definan ustedes. Decíamos la clase pasada, ¿qué tanta ética y qué tanta responsabilidad debamos de tener como abogados y por qué sí y por qué no? Recuerden que nosotros debemos de actuar con la mejor responsabilidad posible porque tenemos también ciertas responsabilidades penales en el desarrollo profesional. Sí, 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 sí. Nosotros podemos cometer delitos en el desarrollo profesional del abogado. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? No prometer algo que no vamos a cumplir, porque aquí, recuerden, hace un año, hace año y medio, máximo 2 años, ya mataron al primer abogado que prometió no sé qué cosas y no cumplió. Y ahora la gente ya no se queda callada, ¿eh? Ya no se va a quedar callada. ¿Por qué? Anteriormente decíamos, no, ten cuidado, ¿no? El ser abogado era peligroso. Peligroso como determines, lleves a cabo tu profesión, ¿no? Si tú andas prometiendo y andas cobrando dinero por pretender hacer tu trabajo, y sacando dinero, ahí está el ejemplo. Este abogado que estaba ahí en Cuautitlán, hasta fue viral su video de cómo lo mataron, fue porque prometió algo que no pudo cumplir. El cliente se cansó de esperar y de que le estuviera sacando dinero. Se enteró que no lo iba a hacer nunca el cliente lo que él quería y el abogado le prometía que sí y decidió irlo a matar. ¿No? Esto en la Vox Populi, ¿no? No sabemos si realmente fue así, pero por el historial que tenía o que tiene el abogado, perdón, sí, el historial que tiene el abogado, pues hacía algunas situaciones medio raras, ¿no? Entonces decían, pues, ¿alguien lo mató? Janet. Bueno, yo tengo una duda. Apenas me comentaron que ahorita de que hicieron los traslados en el reclusorio de Cuauhti, una persona Es está cierto. pagando a cada rato, pues, porque se mantengan a su familiar ahí. ¿Eso sí se puede hacer o no? Pues no, pero fíjese, hay parte. No, y deje de eso. Sacaron a quién sabe cuántos reos, ¿no? Sacaron como a 1000. 915, algo así. No, más, como 970, 980. Así, algo así. Nosotros nosotros sí nos amparamos. Amparamos como a 5 en estos traslados, porque nos avisaron que los iban a trasladar como hace mes y medio. Les cayó de sorpresa, ¿eh? Amparamos a 5
y de los 5 se quedó uno y se llevaron a 4 a diferente, a diferente penal. 4 de ellos se fueron, 3 se fueron a Tenancingo y uno se lo llevaron al Bordo, ¿no? Acá a Ecatepec. Y amparamos. Lamentablemente, o afortunadamente, esto sirvió porque sí, ¿no? O sea, la cárcel es como, nada más como para 300, 400 presos y había 1900, o sea, todavía con los que se quedaron, todavía hay bastantes. Ah, y además de los que se fugaron, ¿eh? O Profe, sea, no llegaron a su destino. se supone que es, bueno, ya ahí en Covilán nada más esa parte va a ser para procesados y ya cuando tengan la sentencia los van a pasar para otra parte. Es lo que yo Correcto. entendí. No, sí, sí, algo así debe de ser. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se llevaron al Panqué, que es el terrateniente de ahí? ¿Por qué no se llevaron a su grupo de él, que está haciendo un daño terrible aquí? Entonces, ahí te preguntas, bueno, y estos si ya tienen cadenas perpetuas, ¿qué hacen aquí? Entonces, imagínense. Situaciones, pero tengan cuidado la gente. Hoy en día, hoy 2021, desde hace algunos 2, 3 años, la gente ya no se queda conforme con lo que hizo el abogado, ¿eh? Ya va y te amenaza, ya va y no, ya, mucho cuidado, ¿no? Con esta parte. Ya no es tan fácil. Eh, pero todo depende y todo se deriva de lo que ustedes están prometiendo. Si ustedes prometen algo, cúmplanlo. Si no van a prometer, explíquenle al cliente. El proceso es así. Nosotros pedimos, tú me tienes que entregar pruebas para solicitarlo y comprobarlo. Y quien determina a final de cuentas es un juez. Y si el juez indica que no tienes el derecho, de una vez te digo, ahí no se puede hacer nada. Porque es lo que el juez es el que va a emitir justicia. Nosotros únicamente la solicitamos. Y si no me entregas pruebas, no me entregas elementos, pues, ¿qué hacemos? Por eso, nunca ustedes se comprometan a ser un testigo, a hacer una prueba, porque pues de ahí viene el problema. ¿Sale? Les voy a leer un parrafito de Raimundo Poincar. El ilustre abogado y político francés, en un memorable discurso pronunciado con motivo del centenario del restablecimiento de la Orden de Abogados, señaló a sus colegas de profesión como prototipo de los hombres libres. Y dice, en ninguna parte es más completa la libertad que en el foro, o sea, en el juzgado. La disciplina profesional es leve para los cuidadores de la dignidad y apenas añade nada a los deberes de una conciencia un poco delicada, se traza a sí mismo. Desde que se crea por su trabajo una situación regular, el abogado no depende de, más de sí mismo. Es el hombre libre en toda la extensión de la palabra. Solo pesan sobre él servidumbres voluntarias. Ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual. A nadie da cuenta de sus opiniones, de sus palabras, ni de sus actos. No tiene de tejas abajo otro señor que el derecho. De ahí, en el abogado, un orgullo natural, a veces quisquilloso, y un desdén hacia todo lo que es oficial y jerarquizado. Por eso siempre nosotros nos oponemos a todo, ¿no? Somos libres, sí, pero siempre vas a tener una norma, una ley que siempre te va a estar deteniendo. Entonces, llegar hasta ahí, ¿no? Que si podemos brincarla, recuerden que hay ciertos organismos ya estructurados, como la Suprema Corte, que en caso de tener alguna duda, bueno, pues accedes a ellos, ¿no? Para poder conseguir, pues, lo que tú quieres, ¿no? En este caso. Dice, esa misma idea de la libertad del abogado se encuentra en obra de Mauricio Hamburger,
donde se recoge la frase en el sentido de que si la orden ha tenido una pasión, esta ha sido la de la libertad dentro del respeto recíproco a las tendencias y a las convicciones más opuestas, añadiendo por cuenta propia que la variedad de los sentimientos y la libertad de las conciencias no son menos indispensables a la permanencia del foro, a su carácter y a su gloria, que la diversidad de los talentos y de las formas de oratoria. La formación cultural, por más amplia que sea, no basta la actuación del abogado. La pericia en derecho puede constituir su herramienta de trabajo, pero al lado de ella, y según muchos autores por encima de ella, están la honradez, la rectitud de conciencia, las dotes de justicia, la comprensión y de sacrificio. También el valor para afrontar la lucha y la serenidad para desdeñar los ataques de la envidia y de la calumnia. La cualidad esencial del abogado, afirma Bielsa, es el sentido de la justicia y, desde luego, su amor al estudio. Hay amor al estudio. Su inteligencia, su facultad de abstracción y de generalización. Pero lo más necesario en esta profesión es inteligencia y carácter. Añadiendo, el atributo esencial del abogado es su moral. Es el substrato de la profesión. La abogacía es un sacerdocio. La hombradía del abogado se mide por su talento, por su moral. La creencia generalizada de que los buenos abogados son listos o pillos es infortuna y falsa. Una vez dedicada en obra de Perry, como la honestidad profesional y privada, es requisito indispensable al ejercicio de la abogacía. Fíjense, honestidad y privacidad. Dice, se estima que en el abogado la rectitud de la conciencia es 1000 veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno, luego ser firme, después ser prudente. Y bueno, aquí la ilustración, la idea, el pensamiento, la imaginación, podemos nosotros también intervenirla en nuestro desarrollo profesional y la pericia. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Establezcamos estos requisitos para el adecuado desarrollo profesional de nuestra abogacía. Fíjense. Primero, ser bueno. Ya son estudiosos del derecho, ¿no? Ser firme. Si ustedes dicen así, así. Y porque acuérdense que el cliente también pensaríamos que es abogado, ¿eh? No, vamos a hacerlo así. No, ser firme en lo que nosotros queremos. Prudente. Bueno, también nos encargaría de ser prudentes, pero sí, siempre hablar con la verdad, ¿no? Nuestra inteligencia. Y por último, la pericia. Esto en cuanto al desarrollo profesional, jóvenes, como abogados. Dice Jiménez de Azúa, otro autor, rechaza toda oposición entre técnica y ética y exalta la formación dogmático-jurídica del abogado. Sostiene asimismo que la conducta moral es la primera condición para ejercer la abogacía y que no obstante su afirmación de que el abogado, dentro de las concepciones, ha de ser justa. En el tiempo que hemos transcurrido desde Roma, por decirlo así, desde que empezó a ejercer la carrera, hemos podido identificar que la profesión de abogado es ante todo ética, pues el abogado debe ser derecho o debe de saber derecho, pero principalmente debe de ser un hombre recto. Dice, el abogado era o debe de ser hombre de bien que sabe hablar. El abogado como un hombre de bien capaz de aconsejar y defender a sus conciudadanos, agregando el talento de hablar, el de aconsejar, y al mismo tiempo que el abogado habla y escribe como un orador, quiero que piense y razone como jurisconsulto, pero establece una definición en base a la calidad del hombre. De bien es siempre lo primero. Por eso decíamos que
nosotros debemos de ser buenos, ¿no? Aunque el contacto con la sociedad nos corrompe. Podemos resumir que para el abogado la vida profesional se resume en una sola palabra: honradez. La función del abogado en la sociedad debe de ser una de las más nobles, por ser colocada jerárquicamente por encima de las demás profesiones, por ser el custodio del orden jurídico del Estado, de la libertad, del derecho. Requiere de parte de los llamados a ejercerla una conciencia definida de sus obligaciones y derechos y una perfecta formación ética. Indica que sin conciencia profesional clara y digna, el abogado es simplemente cómplice del fraude, instigador del dolo, encubridor del delito, ya que sin respeto por las normas morales, la versación jurídica es inútil y aún nociva. Es importante decir que frente a ciertas personas, virtudes forenses, no han faltado los denigradores de los abogados, que sin duda porque las nobles actividades de la abogacía y, por ejemplo, en contraposición con la medicina, son propias a la incomprensión, no solamente de gente, sino de autores. Determinar que los abogados hacen ver lo blanco negro, imagínense. Con tal sentido admirativo hacia unas facultades intelectuales, como los abogados, y con una intención peyorativa hacia una función, indicaría que somos nosotros estudiosos del derecho, honrados, hacer nuestra función legal lo más éticamente posible. ¿Y cómo queda esta función? Dice, cuestión de gran trascendencia, la función del abogado, ampliamente debatida. Es la determinación de si los abogados son servidores del interés particular de sus clientes o del interés social. Si cumplen una función privada o un ministerio público. Las opiniones se pronuncian cada vez más en este segundo sentido. ¿Ha mantenido los abogados al patrocinar los derechos privados de sus clientes? ¿Actúan como guardianes celosos y responsables de las normas procesales? ¿Contribuyen también directamente a la formación de la jurisprudencia? Además, con su actuación en todas las jurisdicciones, principalmente en materia penal o contencioso administrativa, defienden a la sociedad y evitan los excesos de todos los poderes estatales. En la jurisdicción laboral, coadyuvan a mantener dentro de un terreno estrictamente legal las enconadas disensiones entre las partes contendientes y cuidan de la correcta ampliación de algunas leyes consideradas de orden público. Y debemos de nosotros interpretar. La sociedad moderna necesita del abogado en su lucha incesante contra la opresión y la injusticia, auxiliando a los órganos jurisdiccionales y trabajando todo abuso de poder. Cumple el jurista, en su sentido más puro, una alta función social, necesaria más que ninguna a los fines de la existencia y el perfeccionamiento de la sociedad. Pero si sobre este aspecto del problema hiciese falta una mejor argumentación acerca del significado de la abogacía y de la verdadera misión del abogado, dentro de una sociedad organizada se podría extraer de dos conceptos, uno afirmativo y otro negativo. Uno emotivamente laudatorio y otro terriblemente denigrante, que adquieren un mayor valor representativo de corrientes de opinión por haber sido expuestos en poca diferencia de tiempo, localizados en un mismo país y referidos en un mismo problema. La Revolución Francesa, con una idea de la libertad que hoy muchos muy interesantes defensores de la misma consideran errónea, suprimió los gremios profesionales y de su desaparición no pudo sustraerse la prestigiosa orden de abogados cuyo carácter corporativo resulta atentatorio a la corriente política entonces dominante.
Y fue así suprimida en 1790 por decreto de la Asamblea Constituyente que impuso la libertad del ejercicio profesional. Sin embargo, un hombre en la propia revolución vio el peligro de instrucismo y se opuso a la disolución de la orden, alegando que era en el foro, o sea, en los juzgados, donde aún se encuentra el coraje de la verdad, que quiere proclamar los derechos de los débiles, oprimidos contra los crímenes del opresor poderoso, y que desaparecida aquella institución, ya no se vería en el santuario de la justicia a los hombres sensibles, y por consiguiente dignos de defender. Esos hombres independientes y elocuentes, apoyo de la inocencia y castigo del crimen, a quienes asusta la debilidad y la mediocridad y la injusticia, pues serán rechazados y habréis acogido gente de ley sin delicadeza, sin entusiasmo en su deber, y solo colocaréis en una noble carrera un vil interés. ¿Y esta opinión a qué viene, jóvenes? Miren, nosotros indicar, y aquí viene una situación que por ahí hacíamos referencia de un proceso penal. Espero encontrarlos y mandarles ese video, donde indicaba un juez penal en materia, perdón, en la Ciudad de México, decía, no es posible que tú, Ministerio Público, encargado de ser el representante social, me vengas aquí a exponer ciertas situaciones y seas un hacedor, un creador de delitos. No puedes venir tú, Ministerio Público, a crear, a disponer que una persona comete un delito. Y por eso tenemos, bueno, y no quiero decir que las cárceles estén llenas de inocentes, pero en muchas ocasiones, por encuadrar un delito, el Ministerio Público se vale o se hace valer de cualquier artilugio, maña, para encuadrar un delito o formar siquiera un delito, ¿no? Por ejemplo, ayer andaba un poquito ocupado porque detuvieron a una persona y me habla, ¿no? Me dice, oye, es un chofer para la empresa en la que trabajo también, que está aquí en Melchor Ocampo. Me dice, oye, detuvieron al chofer, me dice el patrón. Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es que lo detuvo, ni sé por qué, pero se fueron sobre que su tarjeta o su licencia es falsa, que porque le expidió un módulo que está aquí en el centro de Cuautitlán y que al expedirla refieren que pues es falsa. Dije, pero pues, no debe ser falsa. Y le dije, a ver, ¿tienes tu ficha de pago y tu recibo que pagaste esa licencia? Sí. Bueno, pues mándamela. Entonces yo le decía al oficial de tránsito, le dije, no, pues mira, mi licencia es buena. No, que es falsa, y así decía, voy a exponerlo aquí. Quiero 40,000 pesos, porque es un delito y te voy a presentar al Ministerio Público. Le dije, pues a ver, vamos a ver. Entonces ya en el transcurso me dice, ¿sabes qué? Mira, o me das 5,000 pesos ahorita o te voy a presentar al Ministerio Público. Y dije, pues preséntame. Y me dice el chofer, no, ¿cómo crees? Pues es Ministerio Público, y se espantado. No, sí, que te presente, ¿no? Fíjense, tienes el recibo oficial que quien te expidió esta licencia es recibo oficial con sello y firma. Sí, con eso tienes. Tráete los originales, los presentamos al Ministerio Público, a ver de qué se atreven a acusarte. Entonces, en el calor de la negociación, en el calor de la discusión, pues, no es que me enoje, pero le digo, ¿sabes qué? Mira, ya no voy a discutir con alguien que no entiende, ¿no? Y me cae mal el tránsito, ¿no? Porque ya se la sabe, ¿no? Ya, en cuanto llego, dijo, no, pues ya valió más. Pero ya valió. Y le dijo, no, ¿sabes qué? Preséntalo. Llévatelo al Ministerio Público. No, es que va a venir el estatal. Tráela. No tengo problema. Tráela y que lo presente con ese delito que tú refieres. Y
entrégale los documentos. Si tú refieres que es eso, pues está bien. Y ya como vio esa parte y me habla otro tránsito y me dice, oye, mira, pues ya, aunque sea, dale algo. No, no le voy a dar nada, nada. Es que ya perdió su tiempo. Él lo quiso perder. Oye, pero que vas a perder más tiempo. A mí me conviene. A mí me va a pagar el patrón. ¿Sale? Yo, vaya, no vaya, me va a pagar. El que va a perder aquí el tiempo son ustedes. Es más, ahora exijo que me remitan. Y se enoja y me dice, pues te voy a remitir. Y ya, pues que se lo van a remitir, ¿no? Bueno, no llegaron de donde está la comisaría a las vías de la 18, cuando en las vías de la 18 emparejaron al chofer de la camioneta porque llevaban circulando, ni siquiera mandaron traer la grúa, circulando el vehículo, lo emparejaron, le aventaron su tarjeta de circulación y su licencia, le mentaron su mamá a mi chofer y ya, se dieron la vuelta los tránsitos. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo una cosa legal. Esta función social de nosotros como abogados es porque vamos en contra del Estado, en contra de determinaciones que hace el Estado. Los oficiales de tránsito, la seguridad pública, hacedora de delitos, en este caso, no es una función legal. Un segundo, Maestra Edith, por favor. Una función legal que nosotros podamos tener. Esa es la función de nosotros. Para eso tenemos el juicio de amparo. Para eso tenemos nosotros ciertas determinaciones, ciertas funciones en esa circunstancia. No podemos nosotros dejar que el Estado imponga su función, su poder. Nosotros no podemos actuar, no podemos dejar actuar si nos están violando un derecho. Nosotros, recuerden, tenemos derechos humanos. Nuestra función social como abogados es estar en contra, siempre en contra de que el Estado, a través de su poder punitivo, nos quiere imponer algo, ¿no? Y para eso nosotros tenemos nuestras instituciones jurídicas, nuestras leyes, nuestras propias normas para defender esta parte. Por eso es siempre, siempre, siempre súper importante, jóvenes, que nosotros estemos al pie. Esa es nuestra función como abogados de cumplir con la sociedad. Que si nos piden auxilio en el ámbito de la abogacía, nosotros podamos tener nuestros recursos ahí disponibles para contradecir lo que el Estado nos quiere imponer. ¿Sale? Maestra Edith, buenos días. Hola, licenciado Velázquez, muy buenos días chicos a todos. Nada más para decirle que voy a permanecer unos minutos en su clase, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestra. Entonces, jóvenes, esa es la idea, ¿no? De nuestra función, ¿no? Y que, claro, tengamos esta disposición ética, profesional, que como nosotros podamos indicar. Último comentario. El oficio de la defensa añade a la condición y a los atributos del abogado una cualidad que define el sentido de su profesión como defensor de la libertad y del derecho, aún a costa de su propia tranquilidad, pues le obliga a la lucha no solo contra el adversario, sino también contra la arbitrariedad y el despotismo de la autoridad cuando ésta se ha afirmado por esos medios. ¿Saben? En eso consiste. Esa es nuestra función. Si bien contra el adversario, no el adversario, ya saben quién es, ¿no? No, el adversario, nuestra contraparte, en defensa de nuestro litigante, ¿sale? De nuestro cliente. Y en contra del propio Estado, cuando pues así nosotros podamos entender pues una función que, bueno, pues refiera alguna norma, alguna disposición legal. ¿Sale? Que nos quieran imponer. Para eso, jóvenes, tienen el juicio de amparo. Que como he dicho, sigan preparándose.
otra de las funciones que nosotros tenemos como abogados es que el proceso o los procesos o las leyes son cambiantes. Ya les puse 2 ejemplos de normas que han cambiado. Ya, ¿eh? Y vienen más normas, ¿eh? En materia laboral también han estado actualizándose. Por allá tenemos pendiente una regulación del outsourcing que por ahí están viendo. Otra regulación también de los sindicatos, por ahí que vamos a tener también pendientes, que por ahí ya hubo un ejercicio con, no sé si vieron las noticias, no recuerdo si fue General Motors o una empresita del país, que ya hizo una votación para determinar si querían continuar siendo del sindicato CTM o hacer otro sindicato en esta empresa. Pero esto avalado por la Convención Internacional o ese Tratado Internacional, el TEMEC, que este es el que nos está regulando actualmente en materia laboral, o ese es el que está ejerciendo alguna, pues, presión de algunas determinaciones en materia laboral. Por haberse firmado con México, Estados Unidos y Canadá, que viene pues, a disponer. En la otra, acuérdense, se reforma la ley de amparo, nuestra Constitución, derivado de esta ley Saldívar, así se le denominó por el tema que ya comentamos, y que ahora refiere que, pues, para cerrar este temita de la función social, ahora refiere que ya no se va a emitir jurisprudencia por la Suprema Corte específicamente, ya no va a ser reiterativo, ya no va a ser necesario 5 casos a favor, sin ninguno en contra, ya esa parte ya no se va a tomar en cuenta, ahora es por precedentes, que si ustedes vieron un poquito de historia, esta parte de los precedentes no es nuevo para nuestro país. Recuerden que el juicio de amparo se creó en 1881 en nuestro país, gracias a la península de Yucatán, que fue el primero con la fórmula Otero, que se crea el derecho de amparo o el juicio de amparo, pero que no es nuevo para nosotros los precedentes, que fueron quitados en algún momento de nuestra historia del juicio de amparo, porque había muchas vicisitudes. ¿Qué pasaban? Los precedentes, como indicaban que cada quien emitía resoluciones, pues había pues todo una problemática social, y que por eso se crearon en su momento los circuitos. Entonces indicaba, ¿sabes qué? Mira, hay un tema en un circuito, entonces el resolver que existan ciertas sentencias y todas puedan ser contradictorias, pues fue un caos. Por eso es que se unificó y se crearon los circuitos y nació esta parte de la reiteración. Que el quitar esa reiteración específicamente para la Suprema Corte es porque estos ministros, específicamente en la Suprema Corte, son los únicos que van a poder emitir por esta nueva forma que se llaman precedentes, pero que tampoco era nuevo. La Suprema Corte ya emitía dictámenes por precedentes cuando hacía análisis de jurisprudencia o emitía resoluciones por jurisprudencia por controversias constitucionales y por actos de inconstitucionalidad. Estas resoluciones de estas otras 2 formas de crear jurisprudencia se amplía y ahora crean los precedentes que, bueno, pues con el simple hecho de que voten 8 ministros a favor, en ese mismo sentido, se van a crear los precedentes. Ya no va a ser necesaria la jurisprudencia por reiteración de criterios exclusivamente en la Suprema Corte por los ministros. Más abajo va a seguir siendo exactamente igual como ha sido o ha venido siendo, para que no se sorprendan en esta situación o en esta parte, ¿sale? Pero y la otra, sí, adelante, Fer. La nueva reforma es la del trabajo, ¿verdad? No, acuérdense que la reforma del trabajo fue en el 2019, pero se empezó a aplicar hasta noviembre del 2020, esta reforma del 2019 en materia laboral, ¿sale? En materia de amparo y en materia constitucional
se reformó con la ley Saldívar, que fue de enero de este año, pero que se empezó a aplicar hasta junio de este año y que entró en vigor el 2 de agosto, o sea, hace 20 días. Esta se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y la Constitución en su artículo 103 y 107 constitucional para poder hacer esta parte de la jurisprudencia o para crear nueva fuente del derecho, en este caso. Y también se reformó el Código Procesal Civil el 4 de mayo y que se empezó a aplicar el 2 de junio para Ecatepec y Toluca. Para Cuautitlán va a ser hasta el 10 de enero y para Tlanepantla el 2 de mayo. Estos son acuérdense, estábamos hablando de la función de los abogados como organización social, es estar bien pendientes de estas reformas y que debemos de analizarlas cuando pues tengamos la opción de poderlo hacer, ¿no? Para que no se confunda, Fer. Las reformas, recuerde que las reformas, si bien son publicadas en un momento determinado, pero cuando son de forma, pues no conjunta, o en su conjunto, pues va a ser de forma de tracto sucesivo. En un momento unas, en otro momento otras. Lo que pasó con la Ley Federal del Trabajo. Recuerda que la Ley Federal del Trabajo, para regresar un poco atrás, acuérdate que si bien es cierto, fue reforma del 2019, pero la aplicación de la reforma del 19, que fue en materia procesal, que fue la más fuerte, para el Estado de México, empezó a aplicarse el 20 de noviembre del 2020, pero nada más fue para el Estado de México y, si no mal recuerdo, para 6 entidades más. Para el 2021 dijeron que se iba a aplicar para otras 8 entidades o 10 entidades más de nuestro país, pero por esto de la reforma no va a ser posible. ¿Y por qué ha habido tanta situación? Porque no es fácil. El ejemplo claro que tenemos es en materia penal. Recuerden que la reforma fue en el 2011, 2012, y el Código Nacional de Procedimientos Penales se empezó a aplicar igual de forma escalonada hasta el 2016 para nosotros. Aunque el Estado de México retomó esa reforma al Código Procesal Penal del Estado de México y ya veníamos trabajando desde el 2011, aunque el Código Nacional se aplicó hasta el 2016, si no mal recuerdo las fechas. Así va a pasar. No siempre se van a aplicar en un mismo momento, porque sería imposible. ¿Cuándo le vamos a dar a conocer a la gente, al público, que se debe de cambiar esa parte? Eso es lo importante del ser abogado, que nunca puedes dejar de estudiar. Si pensaban ustedes que la carrera era muy fácil, sí, a lo mejor es muy fácil y es muy fiel, pero de que siempre vas a estudiar, siempre. Nunca el abogado va a dejar de estudiar, porque vienen reformas. Es esa parte, ¿no? Si ustedes pensaban que ya con eso iban a tener, ¿no? Porque pues vamos cambiando, ¿no? Acuérdense que en estas fuentes reales, fuentes históricas, pues cada 6 años hay modificaciones a las leyes, cada año, porque los legisladores, aunque trabajan 2 periodos anuales, pero son periodos muy amplios y que van a crear leyes hasta por todo, ¿no? Entrando López Obrador, hizo una reforma a la contrarreforma educativa y hay que analizarla y hay que ver y hay que describirla. Y así tenemos que nosotros ir. Por eso les decía que nosotros como abogados es la profesión más importante, más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de todo. En todas las profesiones hay una norma que los regula. En todas, ¿eh? El pedagogo, pues, ¿qué creen? Sí, hay una ley educativa y hay que analizarla. En turismo, ¿qué creen? Hay una ley turística y hay que analizarla. Y a nosotros regularmente nos van a contratar precisamente para interpretar. ¿Cuál es la función del abogado? Primero, ser culto, decíamos, ¿no? Culto, inteligente, saber aplicar, saber reflexionar, saber entender. Si no, pues esto no va a avanzar.
¿Vale? Sí, profe. Bueno, también tenemos, además del abogado, que ya describimos quién era, en la tipología del jurista tenemos al maestro en derecho. Sí. Es el abogado docente, contribuyente al orden y la cohesión social. Este, en su ejercicio ético de la profesión de abogado, se ve necesariamente reforzado con la práctica docente. Recuerden que, pues sí, efectivamente, quien te está preparando, pues es un profesionista, es alguien que tiene la teoría y que la entiende muy bien, es un profesionista que además tiene un carácter formativo, que quien le gusta enseñar. Y les voy a platicar una anécdota que ayer tuve con uno de mis profesores. Para mí es uno de mis mejores profesores, de mis mejores docentes cuando yo estudiaba, ya hace algún tiempo. Estaba platicando con él, es una anécdota que les voy a contar, hablando de esta parte del maestro en Derecho. Me decía, Lick, tú fuiste uno de mis mejores alumnos, uno de ellos, el de mi generación, no fui el único, éramos muy apegados, tres compañeritos, que de repente luego los veo y los saludo, Elías y Daisy, y además algunos otros, que éramos muy pegaditos, ¿no? Pero este profesor me hizo entender el juicio de amparo. El profesor Ferrari, que pues lo tengo en una estima muy amplia, porque él fue el que me dijo, o sabes amparo o sabes amparo. Y recuerdo mucho que el día de su examen, eran como 25 preguntas abiertas, pero me hizo aprenderme ciertas peculiaridades del juicio de amparo. Y por eso me gusta esta materia, ¿no? Que amo, ¿no? El amparo. Pero la función del ser maestro, me decía ayer, me dice, Lick, ¿te gusta tu profesión, no? Sí, el abogado. Pero además eres profesor. Y me dijo, mira, cuando ya no sientas que lo haces por amor y que sientas que ya no estás enseñando, ya déjalo, ya no lo hagas por obligación. Le digo, ¿qué crees? Que esta parte del ser maestro en derecho, el ser el profesor, compartir mis conocimientos, me llena, porque trasciendes como profesor, me llena decir que de orgullo ver a ustedes jóvenes, por ejemplo, cuando veo a Janet en los juzgados, digo, qué padre, ¿no? Que ojalá me toque algún día ser su contrario, pues para ver su formación, que no depende nada más de mí, ¿eh? Porque tuvo en cantidad de profesores, y ustedes tuvieron en cantidad de profesores, buenos, malos, súper buenos, súper malos, pero hay que aprender de todos, ¿eh? Aprender de todos, porque alguien nos va a dejar esa espinita, alguien. Ese hecho de que tengamos esos profesores de todo tipo, nos van a enseñar allá afuera. Nos van a estar enseñando lo que va a ser, lo que vamos a comprender, ir comprendiendo allá afuera, ¿sale? Ir conociendo que vamos a encontrar abogados muy buenos y también abogados muy malos y con los que vamos a tener que lidiar, porque ustedes pueden decir, ay, no, tenemos un profesor tan malo, ¿lidiaste con él? ¿Aprendiste a lidiar con él? Porque allá afuera, en tu carrera profesional, la verdad es que te vas a encontrar con peores, ¿eh? Con peores. Y que por ahí tengo una demanda de un abogado que de verdad, no sé si la hizo con los pies o creo que lo hizo un pasante. Ese abogado no considero que haga ese tipo de demandas, pero aún así, pues está en su desarrollo personal, profesional. Y dije, ¿cómo contesto una demanda que ni siquiera yo le entiendo? No sé cómo es que se la aprobaron, o no sé cómo se la admitieron, de verdad.
a mí me da mucho orgullo que ustedes ya casi estén por terminar su licenciatura, que los he ido pues alimentando en conocimientos. Espero que así haya sido, y si no, pues recuerden que es 50% profesor y 50% alumno. Tiene que haber una autodidacta. Su desarrollo profesional así debe de ser, que no todo lo van a obtener el profesor, pero creo que los profesores que estamos aquí nos hemos preocupado porque ustedes aprendan, ¿no? El que se lleven, no sé, al menos un aprendizaje diario, ¿no? Cuando empezamos clase, ¿no? Objetivo de la clase, que ustedes aprendan esto, que ustedes se lleven un poquito de lo que es la clase, de lo que es su desarrollo profesional. Si bien esta materia de ética y derecho, pues a mí me gusta bastante, porque aquí es donde les digo, jóvenes, la vida no es fácil. Sí, no tienes un sueldo, pero tampoco tienes una obligación de tantas horas, ¿no? Ganas lo que quieres. Entre más asuntos tengas, más vas a ganar. Son ciertas situaciones, jóvenes, que ustedes van a ir desarrollando en un momento determinado, ¿sale? Hasta luego, maestra. Cuídese mucho. Tenemos nosotros que ir desarrollando ciertos elementos, ciertas disposiciones en los que ustedes tienen que ir tomando pues lo mejor. No porque hayan tenido un maestro malo o un maestro bueno, sean como ellos, no. Tomen esas enseñanzas que les dejaron esos maestros buenos y esos maestros malos para poder, pues, entrarle al quite, ¿no? Aprender que no todo lo sabemos, ¿no? Yo les comento, bueno, pues hay algunas materias que yo no tomo, que algunos profesores, si ustedes quieren, su necesidad, como lo quieran ver, jóvenes, ¿sale? Y que les dan una clase que a veces ni ellos conocen. Para mí no es ético. No me gusta hablar mal de nadie. Bueno, sí hablo mal, pero no digo de quién. Pero esa es esa parte, ¿no? Debemos de ser profesionistas, ¿sale? En nuestro desarrollo, también con la práctica docente, en este ejercicio que, pues, es muy bonito, ¿no? Muy padre. Por lo menos a mí me gusta, ¿no? Pues, el ser profesor, siempre mantenernos en una conducta decorosa, honorable, digna, y que debemos de desenvolvernos en un clima fraternal, en la que estemos, pues, diciendo, "Ay, fue mi profesor", ¿sale? Con profesionalismo, responsabilidad, respeto recíproco, ¿sale? Debe tener este maestro en derecho eh, en ciertas características como facilitador, responsabilidad, orientación, coordinación, humanismo, conocimientos científicos y de corazón. Vocación por el derecho, relación con sus alumnos. Así pues, el abogado docente debe de ser respetuoso, empático, poner límites, transparente, comunicativo, saber escuchar, exigente, ser de ejemplo, valorar la individualidad, y debe lograr ser maestro, no transmisor, ¿sale? Para que, espero haber cumplido en estos 3 años de su carrera profesional todo esto, ¿no? Al menos de mi parte, ¿no? Al menos de mi parte. Mis compañeros docentes espero que también hayan logrado, pues, pues estar ahí, y que algún día que ustedes, pues, nos encontremos en la calle, en el desarrollo profesional, pues podamos saludarnos, podamos pues indicar esta parte, ¿no? El ser profesor, el ser, eh, no un amigo, no, pero sí tener una relación, pues, amistosa, ¿no? De respeto.
por ser nuestros alumnos y por ser sus profesores. Esta es la parte de el maestro en Derecho. Que espero que así haya sido, que no haya quedado de ver. Y si queda de ver, pido disculpas, ¿no? Y bueno, por última parte de la tipología de jurista, bueno, pues tenemos al juez. Este juez, pues es por hacer el comentario del juez, nosotros tenemos que identificar a este juez como el responsable, sí, el responsable de emitir, pues, justicia. Que nosotros debemos de identificar, pues, quién es qué tanto jerarquía pueda tener esta persona. Sí, así se los puedo decir. ¿Qué tanta, cómo podamos señalarlo? ¿Qué tanta importancia tiene? Acuérdense que nosotros únicamente somos operadores del derecho. Nosotros nada más somos operadores, ¿eh? No somos quien otorga justicia, no. Nosotros únicamente proporcionamos a la autoridad, aportamos todos los elementos para que el juez en su desarrollo profesional deba emitir una justicia o deba emitir una resolución justa, equitativa, equilibrada por la autoridad, ¿sale? Eso significa el tener un cargo ahí. Y no ven jueces jóvenes, ven jueces mayores que tienen la experiencia porque van a representar a la sociedad. Y que en caso de que no lo hagan de forma debida, y para eso está ahí el abogado, para ir en contra de eso, de ir en esa función. El juez está ahí porque es el estudioso del derecho, el que nos va a emitir una resolución que en verdad sea justa, equilibrada, ¿sale? Esto en cuanto a la tipología, jóvenes, de el jurista. ¿Dudas? No, profesor. No, profe. Perfecto. Entonces, jóvenes, por favor, vamos a hacer una actividad final. Ya saben que estaba mezclada. Un segundo. Estaba mezclada por acá. No sé qué hace por acá. Quiero que realicen una conceptualización de lo que es el abogado y cuál es su función, pero quiero que lo hagan de forma personal, particular. ¿Cómo ustedes conceptualizan a ustedes mismos como abogados y cuál es su función? Ya hablamos de toda esta parte de lo que es el abogado, hablábamos de pues, cuál es su función, pero quiero que ustedes refieran esta parte, ¿no? Ustedes, ¿cómo son como abogado? ¿O cómo serán como abogado? ¿O cómo deben de ser como abogado? ¿Y cuál es esa función que desempeñan? ¿Sale? Media cuartilla, a mano, como quieran, computadora, y la suben a Moodle. ¿Ya pueden entrar a Moodle, jóvenes? Yo sí, pero le comento que